Y a esta hora retomamos el tema con el que abrimos la mañana de NTN 24 y es el problema de la migración. Ahora, Ruth, ya hacia Latinoamérica, porque no solamente afecta a África y los países de Europa, también afecta a nuestra región. A nuestra región, así es. Según las Naciones Unidas, los latinoamericanos son la segunda población migrante de todo el mundo. ¿De qué huyen? ¿A qué enfrentan también estas personas o con qué se enfrentan para abandonar su tierra en busca de un futuro mejor? Lo vamos a descubrir, una de las tantas razones que hay. La crisis humanitaria de los migrantes también ha viajado en tren. Lo llaman la bestia y sobre sus rieles carga la desesperación y el sueño de miles de latinos que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Familias enteras. Sabemos del riesgo también que hay, ¿verdad? De viajar así, viajando así ahorita como andamos en el tren, pero también los niños en mi país corren mucho peligro por la situación delincuencial que existe. En junio del 2014, 50.000 niños centroamericanos llegaron a albergues fronterizos. Otros se perdieron en el camino a manos de los traficantes que los amenazan de muerte o por cualquier golpe de mala suerte. No, en el tren no, está muy peligroso. Es que uno si se duerme se cae y le vuelan las patas del tren. Todos los que logran el llamado sueño americano dicen huir de la pesadilla de la violencia estructural de sus países de origen. El Triángulo Centroamericano. El Salvador, Guatemala y Honduras. Aquí parece estar enquistado el fenómeno de las pandillas. El año pasado la ONU reveló que un promedio de 51.8 homicidios por cada 100.000 habitantes se cometen en esta zona. Yo lo que quiero es progresar y ser alguien en el más allá. No quedar así como dicen, fracasado en su país y todo. Se calcula que en Latinoamérica el desempleo crecerá al 6.2% este año, aunque tener un trabajo tampoco garantiza el bienestar social o económico. 232 millones de personas han abandonado sus países para buscar un futuro en tierra ajena, sin importar el peligroso trayecto que deban enfrentar. 26 millones son procedentes de América Latina y el Caribe. Exilio político. El estrecho de Florida, que separa a Cuba de Estados Unidos, es la ruta utilizada por quienes están cansados del régimen de los Castro y a través del mar encuentran el camino a la libertad. Solo el año pasado, 2.059 cubanos intentaron dejar la isla. En Venezuela, la creciente crisis económica y los abusos del chavismo también obligan a cada vez más nacionales a dejar el país. Un fenómeno calificado por muchos como fuga de cerebros debido al nivel profesional de quienes no ven en su tierra una posibilidad de progreso e intentan a toda costa lograrlo lejos de su gente, sus costumbres y su pasado. Saludamos en nuestros estudios en Washington a Ignacio Álvarez. Él es abogado, experto en temas de inmigración y especialista en derechos humanos. Señor Álvarez, muy buenos días, bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias, buenos días, Karen, Ruth, es un gusto estar con ustedes. Señor Álvarez, como escuchábamos, el problema de la migración ya no es solo para los países que reciben estos inmigrantes y que la situación que presenta por darles las oportunidades que deben ofrecerles, sino también para aquellos países que se quedan sin capital humano. Por ejemplo, en el caso venezolano, se ve claramente en los últimos años, las cifras hablan de miles de médicos, por ejemplo, solamente por poner un caso. ¿Cómo enfrentar, cómo hacer para países de Latinoamérica que hoy en día tienen el reto de mejorar su economía, de desarrollarse? ¿Cómo hacerlo sin ese capital humano que se ha ido? Bueno, mire, se fue el audio, pero mire, yo creo que ciertamente... Sí, señor Álvarez, lo escuchamos. No, disculpe, se había ido el audio. Mire, efectivamente, hay... Como bien pues se ha definido, como bien la Organización Internacional de Migraciones, por ejemplo, ha dicho, el tema de
inmigración es multicausal, digamos, ¿no? Hay distintos países, entonces si analizamos la situación de Centroamérica, por ejemplo, es una situación diferente, inclusive la gente que emigra es una situación diferente a la situación de Venezuela, por ejemplo. En Venezuela, las personas que emigran hoy en día, bueno, un buen grupo de ellos es, como usted mencionaba, profesionales que definitivamente ven en el país una situación de caos económico, de inseguridad, de caos políticos, y no siendo un país que originalmente tiene la tendencia a emigrar, bueno, se ha visto en la necesidad de hacerlo. Miles y miles de venezolanos, no solo profesionales muy bien preparados, sino además de distintos niveles de educación también. Y bueno, mire, la solución ahí ciertamente, yo creo que si en Venezuela hubieran mejores condiciones, un montón de gente no dejaría el país o regresaría al país. El tema es que la situación va de mal en peor. Usted mencionaba un poco, usted mencionaba la violencia, por ejemplo, en Centroamérica, pero bueno, después de Honduras, en promedio Venezuela es el país con más asesinatos que ocurren en el mundo entero. Entonces la gente en realidad está emigrando por un tema de necesidad, por un tema de desesperación, por salvar su vida y salvar la vida de sus familias, pues. Ahora, abogado, hace poco aquí en NTN 24 publicamos estos casos de niños que llegaban a Estados Unidos a través de México, hacían esta travesía solos, sin sus padres, exponiéndose a todo tipo de violencia. Esto hizo incluso que los gobiernos en Centroamérica, de donde salían estos menores, en Norteamérica también, tomen acciones. ¿Qué tipo de resultados han dado estas acciones que se han tomado? Bueno, mire, en la práctica, la verdad es que los niños, ya sea que vengan con sus familias o solos, como ha ocurrido, pero especialmente durante el año pasado se vio un aumento enorme en los números, siguen enfrentando violaciones muy serias a sus derechos humanos de distinta índole, pues, en todo el trayecto, pues son víctimas de traficantes de personas, tienen que padecer condiciones adversas ya en sus países, están en una situación desesperada que los hace tratar nuevamente de salvar su vida y de venir. No es nada más buscar una vida mejor en algunos aspectos, es literalmente salvar su vida. De manera que además llegan acá a Estados Unidos y a menudo son tratados casi como delincuentes. Yo creo que es importante resaltar acá que los migrantes no son delincuentes. Un tema es que estén huyendo por su vida, que estén buscando protección, pero otro, tratarlos como delincuentes está muy mal. Y la verdad es que al lado de algunas conversaciones que han habido, etcétera, con los gobiernos para tratar de frenar en cierta manera este fenómeno, por otra parte se están construyendo un centro enorme de detención con 2.400 camas en Texas, para privar de libertad a más personas y colocarlas en situaciones en donde no se les garantiza a menudo lo del debido proceso. Hay una serie de faltas, los abogados no tienen buenas condiciones para poder ejercer la defensa. Entonces yo creo que ahí es importante buscar realmente alternativas serias, alternativas que partan de la base de reconocer que los migrantes no son delincuentes. Ahora, y que además hay que, primero y principal, respetarles sus derechos humanos. Ahora, señor Álvarez, sin duda, por ejemplo, en Estados Unidos en los últimos años se ha alcanzado cifras de deportaciones pues, las más bajas en la última década. Estados Unidos está trabajando en eso. El presidente Barack Obama ha insistido en la aprobación de una reforma migratoria, una promesa de campaña que no ha cumplido. Sin embargo, se sigue presentando esta situación, sigue presentándose familias separadas, familias rotas, porque el problema migratorio ya no es solo económico, también es social, porque hay padres en un país y los hijos en otro. ¿Cómo podemos enfrentar esto a futuro? Porque esta división sin duda tendrá consecuencias. Y yo creo que el cambio debería empezar en principio por darle una debida atención y una debida prioridad política al tema. Es cierto, el presidente Obama ha hecho de esto un tema importante, ha hecho acciones específicas, pero de hecho hay una minoría republicana que se ha opuesto inclusive a discutir esa ley de reforma migratoria que estuvo inclusive aprobada por un grupo, como sabemos, de senadores
demócratas y senadores republicanos que han tomado en cuenta estos aspectos de derechos humanos, el beneficio para el país también, que implica buscar la forma de legalizar a las personas indocumentadas. A Hillary Clinton lo acaba, por cierto, de mencionar también hace pocos días la importancia de ese tema. Pero realmente mientras haya una minoría que inclusive se niega que sean discutidos estos temas en el Congreso, bueno, lamentablemente pues es difícil avanzar de esa manera, ¿no? Y ojalá pues que haya un cambio. Yo creo que parte de lograr ese cambio pasa por hacerse escuchar la comunidad latina y hacerse escuchar además de su voto. Cada vez está teniendo, aunque sea por el tema del interés político, pero cada vez pues los hispanos, la voz de los hispanos se está escuchando más, y yo creo que por ahí puede venir un cambio importante. Lo despedimos, abogado, deseándole una buena mañana. Ignacio Álvarez, abogado experto en temas de migración y especialista en derechos humanos. Gracias y un buen día para usted. Gracias, igualmente. Buen día para ustedes.